Dios te bendiga, miembro de la amada familia Salemita. En este mes de abril estamos iniciando una nueva serie que tiene como objetivo, alcance, la niñez. Y tiene como título, o las temáticas girarán en torno a modelos de fe en personajes bíblicos para los niños y adolescentes y claramente para los adultos. El texto sobre el cual estaremos basándonos para esta sesión de este mes será 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, el cual dice de la siguiente manera: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es justamente en el estudio, en la asimilación, en el entender la palabra de Dios, en la cual podemos llegar a recibir, a adquirir esa sabiduría que nos llevará a poder discernir el propósito mismo de la vida, la voluntad de Dios, su propósito eterno para con nosotros, el llevar vidas plenas, el encontrar liberación de situaciones que estamos atravesando en el día a día. Para ello podemos echar un vistazo a capítulos en la Biblia que nos dan como un bosquejo, un acercamiento acerca de los beneficios de repasar o conocer los personajes de la Biblia, tales como Hebreos capítulo 11, que tiene por título La fe y sus héroes. Voy a dar una breve lectura sutilmente por encima. Dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos, es decir, las personas que vivieron en aquellas épocas. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y comienza el primer personaje: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Habla de Enoc, habla de Noé, ¿sí?, de Abraham, de Sara, de su hijo Isaac, de su hijo Jacob. Habla de Moisés, habla de muchos otros personajes, tales como José, ¿sí?, personajes tales como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Muchos personajes, y que cada uno de estos tuvieron algo en común. Fueron hombres y mujeres, así como tú y como yo. Y también fueron niños, sí, ellos también vivieron una niñez, atravesaron por esas etapas y atravesaron por quizás situaciones muy similares a las que tú y yo vivimos, o situaciones aún peor de las que hemos podido atravesar o estamos pasando hasta el momento, ¿sí? Y aquí fíjate de que el título de ese capítulo habla acerca de la fe y sus héroes, ¿sí? Y 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 habla de la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe. Bien, es entonces a través de esta serie que vamos a estar trabajando en todo este tiempo, en el cual vamos a poder encontrar y compartir con nuestros hermanos las ricas enseñanzas que podremos encontrar en la vida de cada uno de estos personajes, de estos hermanos, de estos miembros del pueblo de Dios que quedaron registrados en las Escrituras justamente para darnos ejemplos y para hacer testimonios a nuestras vidas acerca de que sí se puede. Encontraremos en esas historias provisión de modelos de fe en Dios en medio de circunstancias difíciles. Y en el Antiguo Testamento,
así como en el Nuevo encontraremos personajes que se destacan como Abraham, Moisés, José, Daniel, Elías, Eliseo, como modelos de lo que significa vivir en obediencia a Dios en medio de sufrimientos y contratiempos. Así como en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos encontraremos también muchos personajes que pasaron por situaciones que tú y yo podemos estar atravesando. Y nosotros, hoy por hoy, necesitamos ser alentados en nuestra fe por ese tipo de historias, porque muchos de nosotros estamos enfrentando enormes dificultades en nuestras propias vidas. Debemos contemplar esas historias que nos fortalezcan en la adquisición de los conceptos claros y correctos de las doctrinas fundamentales de la fe, aquellos que son pilares. Justamente en esta semana finalizábamos un ciclo de enseñanza y el cierre era la resurrección de Cristo, e hicimos énfasis en la importancia y el lugar vital que este acontecimiento y esta enseñanza, esta doctrina ocupa en la fe cristiana. Básicamente la fe cristiana se fundamenta en ello, nuestra justificación se fundamenta en ello. Y aquí que en las historias justamente de los personajes bíblicos podremos encontrar esas doctrinas y fundamentos de nuestra fe. También encontraremos estímulos, historias que nos inciten a ser testigos fieles del Señor. Encontraremos casos como Jeremías, Natán, Daniel, Elías y Eliseo. ¿Sí? Ahí se repiten nuevamente porque también ellos fueron modelos en ese aspecto de ser testigos fieles del Señor en esas épocas en las cuales ellos estuvieron, en esos tiempos difíciles, y nos darán también un aliento para poder afrontar en medio de nuestros tiempos el cómo ser un testigo fiel del Señor. También podremos encontrar ánimo para poner en práctica en nuestras vidas diarias las actitudes y los valores cristianos. Justamente esas decisiones que ellos tomaron en sus momentos quedaron registradas en la Biblia para nuestra instrucción y aliento espiritual. Sus actitudes y conductas establecen modelos para toda persona, incluyendo claramente a los niños. Y podemos quizás ver una breve lista, por lo menos, cómo perdonar las injusticias en el caso de José, cómo amar, vemos el caso de Ruth, cómo lograr la paz en el caso de Isaac, cómo soportar las crisis de enfermedad y sufrimiento en el caso de Job, el patriarca Job, cómo vivir en mansedumbre, el caso de Moisés, cómo obedecer a Dios sin entender todas las razones, vemos a un Josué, etcétera. Tenemos un amplio repertorio ahí, una biblioteca, una fuente de conocimiento, de aliento, de ánimo, para justamente encontrar ese estímulo para colocar en práctica en nuestras vidas diarias las actitudes y los valores cristianos. También podremos encontrar en esos personajes, en sus historias, consuelo en nuestras vidas, seamos adultos o seamos niños. Muchas veces hemos estado en esas situaciones que han traído desconsuelo, tristeza, llanto en nuestras vidas, pero tranquilo. Justamente allí en la palabra encontramos el consuelo y fortaleza necesario para tomar aliento y enfrentar y superar esos tiempos de crisis que estamos atravesando. Y podemos encontrar ejemplos tales como Eliseo, en el caso de la viuda con sus 2 hijos, la provisión que Dios dio
en medio de ese tiempo de crisis. Y también encontraremos relatos que nos ayudarán a recordar y a los niños a entender y conocer que el pecado trae consecuencias dolorosas en la vida. Encontraremos casos tales como Adán y Eva, Acán, David, Pedro y otros personajes. También encontraremos historias de personajes de la Biblia que nos animarán a encontrar la salvación en Jesús. Amén. Con esto quiero darte solamente una introducción a todo aquello que nos espera en el mes de abril, junto a la participación de los niños junto con sus maestros de escuela dominical, para bendecir la vida de otros niños y para bendecir nuestras vidas. Fuentes de las citas, claramente de la Biblia, y también un extracto sacado del libro La formación espiritual del niño, tercera edición, del autor Betty S. de Constanz, de Argentina, Publicaciones Alianza, 2004. Dios te bendiga y Dios te guarde, mi hermano y amigo. Que el Señor te dé un día lleno de paz, un día lleno de fortaleza, un día en el cual, sea cual sea la situación que se presente, puedas encontrar aliento y socorro en su palabra, en su presencia que está en tu vida, en sus promesas, las cuales son en el sí y en el amén. Y puedas confiar en que senda Dios hará, aunque no las estés viendo en estos momentos. Padre, en tus manos entregamos este día que da inicio, y todo lo que hagamos en este día, seas tú, Señor, bendiciéndolo, Señor, y dándonos la victoria en medio de cada uno de esos retos que se puedan presentar, que nos capacites con sabiduría, que nos capacites con discernimiento, para saber en qué momentos perseverar y en qué momentos huir de aquellas situaciones que no serán benéficas para nuestras vidas y que no irán acorde a tu propósito y voluntad. Y Padre, así como en todos los días, en este día te pedimos, Señor, enséñanos, Señor, tu voluntad, y andaremos en pos de ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.